La pasión prohibida polisexual entre dos amigos termina en una trágica noche de sangre y traición. ¿Qué pasa cuando la curiosidad desafía los límites del amor y la lealtad? Camila Reyes, de 27 años, era conocida por ser el espíritu libre de la escena artística local. Su presencia era magnética, con una risa fácil, gestos amplios y una personalidad extrovertida, siempre era el alma de cualquier reunión. Su naturaleza vibrante y su disposición a explorar nuevas ideas la convertían en el centro de atención. Desde adolescente, Camila había sentido que no encajaba en las normas establecidas por su entorno. Había crecido en un hogar de clase media, con padres amorosos que, aunque no entendían completamente su mundo artístico, siempre la apoyaron en su búsqueda de autenticidad. Cuando salió del closet a los 17 años, sus padres, aunque sorprendidos, se adaptaron rápidamente y la acogieron con amor incondicional. Este apoyo temprano le dio a Camila una confianza innata en su identidad y en sus decisiones de vida. Camila siempre había sentido una inclinación hacia conectar emocional y físicamente con mujeres. Para ella, su orientación sexual era una parte crucial de su identidad. Había tenido relaciones con varias mujeres a lo largo de su vida, cada una enseñándole algo nuevo sobre sí misma, pero ninguna tan intensa como la que mantenía con Valeria Gómez. Valeria, de 28 años, era una pintora emergente con una sensibilidad aguda para captar las emociones humanas en sus obras. Criada en un hogar tradicional y religioso, había encontrado en el arte una forma de expresarse cuando las palabras no eran suficientes. Su personalidad, más reservada y reflexiva, la hacía el complemento perfecto para el carácter vibrante de Camila. Mientras que Camila era un torrente de energía, Valeria era el ancla emocional. Sus lienzos eran una ventana a su alma, con pinceladas intensas que reflejaban su constante lucha interna entre el amor, el miedo y el deseo. La manera en que Valeria interpretaba las emociones en su arte no solo atraía a los críticos, sino también a una legión de seguidores que se sentían identificados con su vulnerabilidad plasmada en el lienzo. Las dos vivían juntas en un apartamento bohemio en el centro de la ciudad. Decorado con una combinación ecléctica de arte contemporáneo, libros antiguos y plantas en todas las esquinas, su hogar era un refugio creativo que vibraba con la energía de ambas. Para sus amigos y conocidos, Camila y Valeria representaban una de esas parejas perfectas de las que se hablaba con admiración, a veces, con envidia. Era común que sus amigos comentaran sobre la química palpable entre ellas, la forma en que se entendían con solo una mirada, o cómo su arte parecía entrelazarse en una conversación sin palabras. Sin embargo, ¿qué tan sólido puede ser un amor construido sobre tantas expectativas no habladas? En realidad, detrás de esa fachada de perfección, había grietas profundas. Aunque se apoyaban mutuamente, había un lado oscuro en su relación, una mezcla de dependencia emocional y la presión de mantenerse como ese ideal de pareja artística y moderna. Valeria, con su tendencia a analizar todo en profundidad, a veces se encontraba atrapada en un ciclo de inseguridad, preguntándose si Camila la amaba por quien era o por la idea de lo que representaban juntas. Camila, por otro lado, sentía el peso de esas expectativas constantemente. ¿Era posible que alguien como ella, siempre en búsqueda de algo nuevo, pudiera conformarse con una sola persona por el resto de su vida? La relación, aunque apasionada, tenía una dinámica complicada. Valeria era una mezcla de fuego lento y paciencia infinita, pero también podía ser intensamente posesiva. Temía el abandono, una inseguridad nacida de su infancia, donde había crecido viendo a sus padres atrapados en un matrimonio infeliz. Aunque intentaba no proyectar esos temores en Camila, a veces, sin darse cuenta, lo hacía. Camila, quien valoraba su libertad por encima de todo, comenzaba a sentir que los límites de la relación se volvían cada vez más estrechos. Camila, siempre en búsqueda de algo más, comenzó a sentir una inquietud interior que no podía ignorar. Era como un fuego que ardía lentamente dentro de ella, una voz persistente que susurraba sobre posibilidades no exploradas. Esta inquietud no tenía que ver con una falta de amor hacia Valeria, sino más bien con una necesidad de entender más sobre sí misma. Camila había pasado la mayor parte de su vida explorando su identidad como lesbiana, encontrando consuelo en el amor y la atracción hacia mujeres, pero ahora había comenzado a cuestionarse si había aspectos de su sexualidad que aún no había descubierto. ¿Qué tan lejos puedes llegar antes de que el suelo comience a temblar bajo tus pies? La inquietud de Camila comenzó a manifestarse en pequeños cambios en su comportamiento. Salía más a menudo sola, pasaba más tiempo en eventos artísticos y, sin querer, se distanciaba emocionalmente de Valeria. Valeria, siempre perceptiva, lo notó. ¿Te pasa algo?,
Le preguntaba a menudo, a lo que Camila respondía con evasivas, hablando de estrés creativo o de la necesidad de estar un poco más en contacto con la comunidad artística. Valeria intentaba ser comprensiva, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. Comenzó a sentir una creciente inseguridad que no podía ignorar. ¿Será que Camila está buscando algo más?, pensaba. Estas dudas se transformaban en conversaciones tensas y noches de insomnio. Empezó a revisar las redes sociales de Camila en busca de signos de infidelidad o de alguna indicación de lo que realmente estaba ocurriendo. Este comportamiento no solo fue un reflejo de su propia inseguridad, sino también de un patrón de dependencia emocional que había empezado a desarrollarse entre ambas. Un día, después de una exposición en una galería, Camila conoció a Rodrigo Torres. Atractivo y seguro de sí mismo, Rodrigo tenía una forma encantadora de hablar que captaba la atención de cualquier audiencia. Era un arquitecto conocido por su enfoque innovador, pero lo que más destacaba era su habilidad para hablar sobre cualquier tema con una mezcla de humor e inteligencia. Aunque era abiertamente gay, sus ideas sobre la sexualidad eran flexibles y fluidas. Durante su conversación con Camila, mencionó cómo había experimentado con su propia identidad y cómo no se sentía atado a una etiqueta en particular. Para mí, el deseo es como el arte, le dijo, siempre fluido, siempre cambiante. Camila quedó intrigada. Rodrigo parecía entender algo que ella había estado sintiendo pero no podía expresar con palabras. Hablaron durante horas, compartiendo historias sobre sus relaciones pasadas, sus incertidumbres y sus teorías sobre la naturaleza del deseo humano. A medida que pasaban más tiempo juntos, Camila empezó a sentir una conexión más profunda con Rodrigo. No era una atracción sexual tradicional, sino más bien un sentido de posibilidad, de lo que podría significar traspasar los límites que siempre había conocido. A medida que Camila pasaba más tiempo con Rodrigo, Valeria se volvía cada vez más ansiosa. Aunque confiaba en Camila, no podía ignorar la creciente distancia entre ellas. Siento que hay algo que no me estás diciendo, le dijo una noche. Camila, sintiéndose atrapada, minimizó sus sentimientos. Es solo que estoy buscando algo más, algo que no sé si puedo encontrar aquí, respondió vagamente, sin darse cuenta de que esas palabras eran como una daga en el corazón de Valeria. ¿Qué sucede cuando la curiosidad se convierte en una tentación que no se puede resistir? La conexión entre Camila y Rodrigo se fortaleció con el tiempo, alimentada por largas conversaciones nocturnas y una química innegable. Un día, en medio de una conversación sobre la fluidez de la sexualidad, Camila lanzó la pregunta que cambiaría todo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería estar con alguien del sexo opuesto, solo para probar? Rodrigo, sorprendido, pero intrigado, respondió con franqueza. Creo que todos lo hemos pensado alguna vez, pero el miedo a romper los moldes en los que nos metemos es lo que nos detiene. Camila sintió que sus palabras resonaban profundamente en ella. Ese fue el punto de no retorno. Desde ese momento, la idea de explorar lo desconocido dejó de ser solo una fantasía y comenzó a materializarse en algo más tangible, más real. Rodrigo también sintió la atracción de la posibilidad, aunque sabía que estaba entrando en territorio peligroso, no pudo resistirse. Durante las semanas siguientes, las conversaciones entre Camila y Rodrigo se volvieron más intensas, más íntimas. Ambos sabían que estaban jugando con fuego, pero la tentación de probar lo desconocido era demasiado fuerte. ¿Qué es más peligroso, el deseo de saber o la decisión de actuar sobre ese deseo? Este cuestionamiento los llevó al borde de un precipicio emocional y moral. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que has cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás? Finalmente, después de semanas de insinuaciones, bromas y conversaciones cargadas de tensión, Camila y Rodrigo decidieron cruzar ese límite que habían estado explorando con tanto cuidado. La idea de probar algo nuevo, de desafiar sus propias identidades y roles, había pasado de ser una mera curiosidad a una urgencia emocional. Rodrigo, siempre encantador y persuasivo, organizó una pequeña reunión en su apartamento, invitando a unos pocos amigos cercanos, incluyendo a Valeria. La velada transcurrió con risas, música suave y conversaciones animadas, una fachada perfecta para lo que estaba por venir. El grupo se redujo lentamente a medida que la noche avanzaba. Cuando los últimos invitados se despidieron, Valeria, cansada, sugirió que era hora de irse también. Sin embargo, Rodrigo, con una sonrisa cautivadora y una mirada cargada de segundas intenciones, le propuso a Camila quedarse un poco más para seguir charlando. Valeria,
Confiada en la amistad entre ambos y acostumbrada a la relación cercana que tenía con Rodrigo, no vio ninguna amenaza. Se despidió con un beso rápido a Camila y dejó el apartamento sin sospechar nada. ¿Fue todo un pretexto para crear el escenario perfecto? Quizás. Rodrigo tenía un aire de serenidad estudiada mientras servía más vino y encendía velas que proyectaban sombras suaves en las paredes. El ambiente era íntimo, casi mágico, lleno de posibilidades aún no exploradas. La música de fondo, una mezcla de jazz suave y notas de guitarra, actuaba como un susurro de tentación que envolvía la habitación. Camila, atrapada en el momento, sintió como su corazón se aceleraba, su mente dividida entre el deseo y la culpa que aún no había sentido. Las conversaciones se volvieron más íntimas, y el vino ayudó a derribar las últimas barreras. Hablaron sobre lo que había significado esa conexión, lo que podría significar ir más allá, y sus palabras flotaban en el aire como una danza peligrosa. ¿Realmente sabían lo que estaban haciendo? Cuando Camila finalmente se inclinó hacia Rodrigo y sus labios se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. El aire se llenó de una electricidad intensa, un torrente de emociones que se mezclaba con la adrenalina y la confusión. Fue un momento de deseo desenfrenado, un acto impulsivo que no podían detener. Cuando sus cuerpos se unieron, la sensación fue intensa y, para Camila, extrañamente liberadora. Durante esos momentos, todos sus cuestionamientos, sus dudas sobre sí misma y sobre lo que realmente quería se disolvieron en una nube de sensaciones físicas. Fue una liberación, una explosión de todo lo que había estado reprimiendo. Pero, justo cuando la euforia alcanzó su punto máximo y la realidad comenzó a instalarse de nuevo, la ola de remordimiento llegó con fuerza. El silencio que siguió fue ensordecedor. La euforia dio paso a la calma, y con ella, la culpa llegó como un martillo que golpea de repente. Camila, acostada junto a Rodrigo, sintió que su corazón latía a 1000 por hora, pero esta vez no era por la emoción, sino por el peso del remordimiento. ¿Qué he hecho?, pensó, sintiendo que algo dentro de ella se rompía, como si hubiera cruzado un umbral del que ya no podía volver. Se giró para mirar a Rodrigo, quien estaba en silencio, con una expresión que oscilaba entre el arrepentimiento y la aceptación. Él, notando su incomodidad, trató de consolarla. Fue solo una vez. No tiene que significar más que eso, susurró, con una voz que intentaba sonar tranquila. Pero ambos sabían que lo que acababa de suceder no podía deshacerse. No era simplemente un encuentro casual, era un cambio irreversible en sus vidas. Encuesta. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Camila al sentir curiosidad por explorar más allá de los límites establecidos en su relación? 1. Hablar abiertamente con Valeria. 2. Explorar en secreto. 3. Reprimir los deseos. 4. Terminar la relación. 5. Buscar consejo externo. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. ¿Cómo escondes una verdad que se está pudriendo desde adentro? En las semanas siguientes, la culpa y la tensión se convirtieron en un constante telón de fondo en la vida de Camila. Trató de comportarse con normalidad con Valeria, pero cada pequeño gesto la delataba. Evitaba la mirada de su pareja, manteniéndose ocupada con sus proyectos artísticos o con cualquier excusa que la alejase de un contacto cercano. Sentía que cualquier interacción prolongada podría hacerla estallar en una confesión involuntaria. Valeria, quien siempre había sido intuitiva, notó los cambios casi de inmediato. Camila ya no la miraba a los ojos, sus risas, antes vibrantes y sinceras, ahora parecían vacías, y su afecto era distante, casi mecánico. Al principio, Valeria intentó justificar el comportamiento de Camila. Pensó que quizás era el estrés por la próxima exposición de Camila o alguna preocupación personal de la que aún no había hablado. Intentó darle espacio, creyendo que sería lo mejor para ambas. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la ansiedad comenzó a crecer dentro de ella como una sombra insidiosa. Se sentía cada vez más inquieta, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. La conexión emocional que había sentido con Camila, tan fuerte antes, ahora se sentía como un eco lejano. Las noches eran las peores. Valeria se despertaba en medio de la noche y veía a Camila mirando su teléfono, con una expresión seria y distante. ¿Por qué de repente había tanto silencio entre ellas? ¿Por qué sentía que Camila estaba allí físicamente pero ausente de otra manera? Una noche, mientras se preparaban para dormir, Valeria notó que Camila había dejado su teléfono desbloqueado sobre la mesa. Una voz interior, mezclada de miedo y desesperación, le decía que mirara.
Sentía que estaba traicionando la confianza de su pareja, pero no pudo resistir la tentación. Con manos temblorosas, Valeria tomó el teléfono y lo deslizó hacia ella. Abrió los mensajes y comenzó a desplazarse, sus ojos moviéndose rápidamente por la pantalla hasta que vio algo que la hizo detenerse en seco. ¿Me siento rara después de anoche? No puedo dejar de pensar en ello. Valeria sintió como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Las palabras eran como dagas, cada una perforando más profundo que la anterior. Su mente corría en círculos tratando de comprender. Rodrigo era un amigo, alguien en quien ella confiaba. ¿Cómo pudo hacer esto Camila? ¿Cómo pudieron hacerle esto los dos? Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, como si la realidad misma hubiera sido distorsionada. Su respiración se volvió rápida y superficial. Se levantó de la silla, se acercó a Camila, que estaba en la cocina, y la enfrentó. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó con una voz rota, temblorosa, cargada de dolor y furia contenida. Camila, que no había visto venir el enfrentamiento, se quedó paralizada. Su rostro pasó de la sorpresa al miedo, y luego a la culpa. Sabía que no había una explicación que pudiera sanar el daño hecho. Las palabras parecían inútiles en ese momento. Valeria no podía contenerse. «Con Rodrigo, ¿cómo pudiste? ¿Qué hice para merecer esto?», continuó, su voz elevándose, cada palabra un grito de dolor y traición. Camila intentó justificar lo que había pasado, tartamudeando mientras buscaba una explicación. Fue un momento de confusión, de curiosidad, no sé cómo explicar, balbuceó, pero Valeria no quería escuchar más. ¿Qué haces cuando la persona que amas te traiciona de la manera más inesperada? Cuando tu mundo, que creías tan estable, se derrumba en cuestión de segundos. Valeria sintió que su corazón se rompía y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El enfrentamiento en su apartamento fue como una bomba de tiempo que finalmente explotó. Valeria, en lágrimas, exigió respuestas. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué con él? ¿Qué no era suficiente para ti?, gritó, su voz cargada de desesperación. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, trató de explicar que había sido un momento de exploración, una necesidad de entenderse mejor a sí misma. Pero Valeria no podía entenderlo. Para ella, era una traición en todos los niveles posibles. Rodrigo, quien también había sido convocado a la confrontación, intentó calmar las cosas. «Deberíamos hablar de esto con calma, no así», dijo, tratando de mantener la compostura. Pero Valeria estaba demasiado herida para escuchar. «Tú fuiste parte de esto», gritó, su voz llena de rabia. «Te metiste entre nosotras». La situación se intensificó rápidamente. Valeria comenzó a tirar cosas, gritando que ambos la habían traicionado. Rodrigo intentó acercarse, pero Valeria lo empujó. ¿Cómo se convierte el dolor en violencia? La ira de Valeria, acumulada durante semanas, finalmente alcanzó su punto de ebullición. En un acto desesperado, tomó una botella de vino y la lanzó contra la pared, haciéndola añicos. Rodrigo, ahora visiblemente nervioso, trató de irse, pero Valeria lo bloqueó. «No te atrevas a irte, vas a enfrentar lo que hiciste», gritó. Camila, ahora aterrada, trató de interponerse, pero el ambiente estaba tan cargado que cualquier movimiento parecía una chispa en un barril de pólvora. En un instante de locura, Valeria tomó un cuchillo de la cocina. «No puedes hacer esto», gritó Rodrigo. Pero era demasiado tarde. En un segundo, Valeria perdió el control y se abalanzó hacia Camila. La cuchillada fue rápida y precisa. Camila cayó al suelo, sus ojos llenos de incredulidad. Rodrigo gritó, paralizado por el horror de lo que acababa de suceder. Valeria, al darse cuenta de lo que había hecho, dejó caer el cuchillo, sus manos temblando mientras se desmoronaba en lágrimas. ¿Qué haces cuando el acto de violencia es irreversible? Rodrigo, después de un segundo que pareció eterno, reaccionó. Marcó el número de emergencias, su voz entrecortada y llena de desesperación mientras explicaba la situación. Los minutos parecían horas. Valeria, arrodillada junto a Camila, no dejaba de llorar, repitiendo «lo siento» una y otra vez, como si esas palabras pudieran retroceder el tiempo. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando los paramédicos llegaron y declararon la muerte de Camila, el peso de la tragedia cayó como una pesada cortina. La policía llegó poco después y arrestó a Valeria, quien no opuso resistencia. En el juicio que siguió,
los detalles del triángulo amoroso, la creciente tensión y la fatídica noche fueron presentados ante el jurado como un rompecabezas de dolor y pasión descontrolada. La defensa de Valeria intentó argumentar un crimen pasional, alegando un estado de arrebato emocional que la llevó al borde de la razón. Sin embargo, la acusación no cedió, presentando un caso contundente de asesinato en segundo grado, indicando que Valeria tuvo tiempo de reconsiderar sus acciones pero eligió no hacerlo. Tras días de deliberación, el jurado dictó su veredicto: culpable. Valeria fue sentenciada a 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. ¿Cómo vive alguien cuando el peso de la culpa es una cadena invisible que nunca deja de arrastrar? Aunque Rodrigo no enfrentó cargos penales, quedó atrapado en un purgatorio emocional del que parecía no haber escape. Dejó su trabajo, se mudó de ciudad y cortó lazos con la mayoría de sus amigos. Su vida, una vez llena de energía y risas, se convirtió en un viaje solitario por las sombras del remordimiento. ¿Y si no hubiera aceptado esa propuesta?, se preguntaba cada noche. Las preguntas sin respuesta lo atormentaban sin descanso. Comenzó a asistir a terapia, tratando de encontrar algún tipo de paz, pero cada sesión solo desenterraba más culpa. ¿Es posible encontrar redención cuando tu alma está marcada por el acto de la violencia? En la cárcel, Valeria pasó por una metamorfosis emocional. Participó en programas de rehabilitación, asistió a terapia y comenzó a escribir un diario donde plasmaba sus pensamientos y emociones. Su diario, que se convirtió en un testimonio de su dolor y arrepentimiento, se compartió con otros internos, ayudándoles a reflexionar sobre sus propias acciones. Estoy pagando por lo que hice, pero el castigo más grande es saber que nunca podré deshacer el daño que causé, escribió en una entrada. ¿Puede el tiempo sanar heridas tan profundas? 5 años después, Rodrigo decidió visitar a Valeria en prisión. Fue un encuentro cargado de emoción. ¿Cómo encuentras el perdón cuando sientes que no lo mereces?, preguntó Rodrigo, con lágrimas en los ojos. Valeria, con la voz quebrada, respondió: tal vez nunca lo encontremos, pero debemos intentarlo. Por nosotras. Por Camila. Ambos sabían que nunca encontrarían paz completa, pero ese encuentro marcó el inicio de un proceso de sanación, un lento camino hacia la redención. ¿Qué nos enseña esta historia sobre los límites del deseo, el amor y las decisiones que cambian la vida? Para Valeria, Rodrigo y Camila, cada uno buscaba algo más allá de lo que tenían, pero esa búsqueda los llevó a un abismo del que no pudieron escapar. Quizás el mayor crimen no fue el acto de violencia en sí, sino el de cruzar los límites sin considerar las consecuencias. La tragedia de Camila, Valeria y Rodrigo es una lección de advertencia sobre el poder destructivo de la inseguridad, la curiosidad mal manejada y los impulsos descontrolados. Y, a fin de cuentas, ¿qué harías tú si la curiosidad te empujara más allá de los límites de lo conocido? ¿Qué opinas? ¿Intrigado por este misterio? ¿Quieres seguir descubriendo más historias como esta? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Saludos.